Gracias, hermano. Dale un aplauso al Señor. Amén, hermano. A Dios es toda la gloria. Al Señor Jesús es toda la honra y toda la alabanza. Vamos al Salmo número 8, hermano, para honra y gloria de nuestro amado Jesucristo. Este mensaje, hermano, lo hemos titulado Sabiduría para la vida. ¿Cómo, hermano? Sabiduría para la vida. Y vamos al Salmo número 8. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando encuentres el texto, ponte de pie. Vamos a glorificar a nuestro Dios. Vamos a estar exaltando el nombre de nuestro Creador. Y vamos a declarar su palabra. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Se oyeron muchos, pero nada más gritan como 4, hermano. Nada más glorifican a Dios como 4. Imagínate que fuéramos todos. Uy, hermano. Salmo capítulo 8. Sabiduría para la vida. Así es el nombre de este mensaje que vamos a dar. Y mira, qué bueno, hermano. La mayoría somos personas adultas. Hemos vivido una vida, pero hermano, lo importante es vivirla con sabiduría. Y la sabiduría nos la da y nos la enseña la palabra de Dios. Esto, escuchémoslo los jóvenes, para que tengamos precisamente esa dirección de parte de Dios, para que nosotros podamos conducirnos de una manera correcta en este mundo. El Salmo capítulo 8 del 1 al 9, lo voy a leer todo y voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Señor, Dios nuestro, tu nombre es sin par en el mundo entero. ¿Sabes, hermano, que los salmos no se leen así nada más, como algo simple, hermano? Por favor, hermano, nosotros como cristianos no hagamos las cosas simples cuando las hacemos para Dios. Los salmos tienen expresión. Los salmos tienen, hermano, una reacción en la vida del que lo está leyendo. Señor, por eso está, hermano, esta exhortación. Dios nuestro, tu nombre es sin par en el mundo entero. Los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza. Tú le diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos. Cuando veo el cielo, la luna y las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿por qué los seres humanos somos importantes para ti? ¿Por qué te acuerdas de nosotros y por qué te ocupas de nosotros? Tú has creado a los seres humanos como dioses y los has llenado de honor y gloria. Los has puesto al cuidado de todo lo que creaste. Pusiste todo bajo sus pies. Ellos gobiernan a todos los animales de la tierra, a las aves del cielo y a los peces del mar. Señor, Dios nuestro, tu nombre es sin par en el mundo entero. Aleluya. Vamos a orar. Koba, re, katare, kare, vanda, rabandoro, vanda, ramasai. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia, por tu bendición y presencia. Hoy te alabo y te glorifico y bendigo tu nombre, Padre. Gracias por estar en este lugar. Estos testimonios, Señor, que han dado mis hermanos, son, Señor Jesús, una muestra de que tú estás con nosotros. Pero hay una fuerza mayor, Señor, que tú has creado y constituido para la vida de tu pueblo, que es que estemos unidos. Por ello hoy te pido, mi Dios, que quites toda aquella mentira del diablo que quiere hacernos pensar que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas, que nosotros no tenemos a quién recurrir, que nosotros no tenemos quien nos aconseje. El diablo ha puesto esta mentira en el corazón de muchos. Porque nosotros, como expresaba nuestra hermana Moni,
somos una familia que tú has establecido y levantado. Tenemos, Señor, en quién apoyarnos, en quién refugiarnos. Tenemos en quién, Señor Jesús, poder estar confiando y que esté orando por nuestra necesidad y nosotros orando por la necesidad de los demás. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno que eres. Bendito tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer, hermano, antes de empezar, fíjate, todavía ni empiezo y voy a hacer un gran paréntesis. Toma tu asiento. Hace algunos años estuvimos en una reunión de diáconos y hacemos mención acerca de aquellos hermanos que cuando se está el tiempo de la oración están platicando o llegan, por eso no se pasan hasta que acabe la alabanza, porque muchas veces están platicando y quieren estar saludando mientras estamos rogándole a Dios que nos hable. E hicimos mención de una cosa, pero hoy quiero hacerte una mención más profunda, hermano, acerca de cuál debe de ser nuestra actitud cuando nosotros estamos en el tiempo de la oración y el hermano aquí o la hermana están ministrando. ¿Sabes qué están haciendo? Están queriendo motivarte. Están queriendo decirte, levanta tu voz, adora al Señor, glorifícale, ora en lenguas, ora en el entendimiento, pero no es un momento de relajación. Y te voy a decir por qué, hermano, y te lo voy a decir según la Biblia. ¿Sabes cuál era la actitud de aquellos que recibían una palabra del Señor? ¿Estaban sentados en sus sillas durmiendo? Te lo voy a decir. La actitud de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando recibían una palabra de Dios, fíjate, era una actitud profunda, reverente, y en muchas veces era marcada por temor y obediencia total a su Señor que les estaba hablando. Y quiero tocar el primer punto, voy a tocar 4, hermano. El primer punto es temor reverente y asombro. Y te voy a hacer la mención, hermano, según la Biblia, cuáles eran las expresiones y las actitudes de todos los que recibían una palabra del Señor. Por eso, hermano, por favor, no te estés dormitando mientras estás recibiendo la palabra del Señor, ni estés atendiendo otras cosas. Mantente en oración, por favor. ¿Por qué? Mira, esta es la actitud. Isaías decía en Isaías capítulo 6 versículo 5, fíjate, ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Decía Habacuc capítulo 3 versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas y tiemblo. ¿Por qué? Porque Dios les hablaba. Ezequiel decía, caí sobre mi rostro, impactado por la presencia y la palabra del Señor que Él estaba hablando. ¿Quién tiene esta actitud mientras estamos en el tiempo de la oración, después de la oración? Debemos de tenerla, hermano. Temor reverente y asombro, porque no es cualquier cosa que Dios nos hable, hermano. La palabra del Señor produce temblor, hermano, y no orgullo. La segunda, hermano, humildad y conciencia de incapacidad. ¿Cómo se sentían muchos profetas cuando recibían la palabra del Señor? Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 11 decía, ¿quién soy yo? Fíjate, ¿quién soy yo para que tú me des una orden, Señor? La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para recibir una palabra de Dios? Mira, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Ves? Segundo, hermano, en Jeremías capítulo 1 versículo 6, estamos hablando de cuál debe de ser nuestra actitud mientras estamos en el tiempo de oración. Ah, Señor, no sé hablar porque soy joven. Él no ve limitaciones. Dios habla a quienes reconocen su necesidad y no a la autosuficiencia.
Por favor, hermano, en verdad estamos necesitados de la palabra, de la guía y del consejo y del consuelo de Dios. La actitud que nosotros debemos de tener mientras estamos en oración. Segundo, hermano, disponibilidad. Tercera, y obediencia. Isaías decía: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahí en Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Por qué entonces, hermano, no disponemos nuestro corazón y nuestro espíritu para decirle al Señor: dame una palabra también a mí, Señor, o una dirección? Estemos expectantes mientras estamos en el tiempo de la oración. En primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10 dice: habla, Señor, tu siervo te está escuchando. Y Jonás, en Jonás capítulo 3, versículo 1, aunque se resistió, finalmente obedeció el mandato de Dios. Y cuarto, hermano, el último punto que te digo, de la actitud que nosotros debemos de tener delante de Dios: carga interior y dolor. Dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 9: había en mi corazón como fuego ardiente y no lo pude sufrir. Ezequiel dice en Ezequiel 3:14: me fui en amargura con la mano del Señor fuerte sobre mí. El profeta no solo hablaba primero, hermano, y aquel que recibía la palabra del Señor, sino que sentía carga por lo que estaba recibiendo. Te doy un resumen rápido, hermano. ¿Cuál debe de ser la actitud de remanente nuevo mientras el hermano o la hermana están aquí ministrando la oración? No te duermas, no te sientes, mantente en conexión con Dios. Deleítate en la presencia del Señor, levanta tu voz, glorifica a Dios, porque la actitud debe de ser de temor reverente, de humildad, de obediencia, de carga espiritual, de fidelidad absoluta y de dependencia total de nuestro Creador. Esa debe de ser nuestra actitud mientras estamos orando en el Espíritu después del tiempo de la oración, de la adoración. Así que, hermano, te invito a que todos participemos, todos participemos en esta maravillosa experiencia que es estar en los caminos de nuestro Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Mira, hermano, cuando nosotros vemos testimonios como los que acabamos de escuchar acerca de la respuesta de Dios, también podemos añadir algo. Dios nos está llamando a que nosotros seamos más constantes en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su rostro, en que nosotros estemos asistiendo cada vez más a sus atrios, le alabemos y le glorifiquemos, porque los testimonios que vimos, como lo mencionaba nuestra hermana Moni hace un rato, nos van dando precisamente, hermano, la certeza de que nosotros pertenecemos a algo y a alguien. Pertenecemos a Cristo y pertenecemos a una familia que Él ha constituido, en la cual nosotros pertenecemos y la cual nosotros llamamos remanente nuevo. Todos nosotros somos remanente nuevo. Remanente nuevo no lo pertenece a una sola persona. Dios ha constituido a remanente nuevo y todos somos remanente nuevo. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermano, no sé si tengas esa maravillosa experiencia. Yo salgo a trabajar a las 5 de la mañana y empiezo a ver al amanecer y me maravillo, hermano, de tantos amaneceres que empiezas a ver, hermano, o por las noches cuando empiezas y volteas al cielo y ves una luna grandiosa, ves un cielo rojizo, ves cuando empieza a salir el alba, hermano, y cómo se dividen los colores. Y cuando nosotros observamos todo eso, hermano, y lo que Dios ha creado, esas llamadas chispas de luz que parecen extenderse eternamente en los millones de galaxias a años luz de distancia, nos inunda una abrumadora sensación de asombro. Nos maravilla Dios por todo lo que ha creado.
Nos emociona al ver cómo Dios ha creado un paisaje tan maravilloso que nosotros nos deleitamos y nos asombramos por lo que vemos. Si no lo haces, te invito a que lo hagas, a que disfrutes cada amanecer. No es un simple amanecer. Cada amanecer es un nuevo amanecer en el Señor. Y cada que nosotros terminamos un día, hermano, empezamos a saborear, fíjate cómo te lo estoy diciendo, saboreamos, disfrutamos el poder infinito de nuestro Creador, el Creador del universo, y en contraste sentimos que somos muy pequeños delante de nuestro Dios. ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes?, proclamó el rey David aquí en el Salmo número 8. Aunque a lo mejor tú te sientas la última Coca-Cola del desierto, hermano, delante de Dios somos tan insignificantes en tamaño, en sabiduría y en conocimiento. A continuación, hermano, el rey David explica, dice así, después de haber declarado: ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Esto es lo que explica el rey David. Y es que los seres humanos tienen un poder, llamémosle autoridad, hermano, increíble, maravilloso, hermano, pero que a veces ni siquiera sabemos que existe. Recuerda, hermano, que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Nosotros somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es este enorme poder que nos hace poco menos, hermano, que los ángeles? La Biblia revela esa fuerza, esa autoridad y ese poder que tenemos cada uno de nosotros, hermano, los seres humanos, pero mayormente la iglesia. Es una fuerza tan grande, hermano, que la humanidad entendió que le llegaba a dar la posibilidad de luchar en contra de todo lo que se pusiera enfrente de él. Y es que Dios, hermano, ha dotado a los seres humanos de dones y de capacidades únicas que reflejan su propósito y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y lo vamos a resumir así. ¿Quieres saber qué te ha dado Dios y por qué te ha hecho increíble? En uno de los otros salmos dice el mismo rey David: oh Señor, maravillosas son tus obras. Entre ellas estamos nosotros, hermano. Lo primero, hermano, es que Dios a ti y a mí, aunque a lo mejor para ti fue fastidioso levantarte, Dios te dio vida. Dios nos ha dado vida. Dios es el dador de ese despertar que nosotros tenemos todos y cada uno de los días, hermano. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: el Señor Dios formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y esa vida, hermano, a unos nos lo ha otorgado durante mucho tiempo. Yo me sorprendo. ¿Me has permitido vivir todo este tiempo, Señor? Y todo lo que me has permitido ver a lo largo de esos años. ¿Qué no dirán mis hermanos que son mayores que yo? Que se han de sorprender de todo lo que han vivido, aunque muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo enfocados en las calamidades y las preocupaciones, pero también hemos visto infinidad de cosas maravillosas a lo largo de nuestra vida, que es, hermano, lo que nos sostiene hasta ahora. Y quiero decirte, hermano, que si Dios te ha permitido vivir hasta este día, no es casualidad, porque la vida no es casualidad, es un regalo sagrado con un propósito divino de parte de Dios para ti y para mí. Amén, hermano. Segundo, otro de los dones y capacidades maravillosas que Dios nos ha dado como seres humanos es que nos ha hecho a su imagen y semejanza. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27 nos lo dice. ¿Qué implica esto, hermano?
Implica que nosotros, fíjate hermano, esto es, otra vez vuelvo con el punto, esto es identidad. Tenemos capacidad moral, distinguimos entre el bien y el mal. Tenemos capacidad espiritual, podemos tener una relación con nuestro Creador. Tenemos creatividad y razonamiento, tenemos valor y tenemos una dignidad íntima con nuestro Creador. ¿Ve lo maravilloso que Dios constituye al ser humano? El ser imagen y semejanza de Dios, a semejanza de Dios, es que nos ha dado todas estas facultades y cualidades. Tercero, hermano, Dios, en esos dones y capacidades maravillosas que nos ha dado voluntad y libertad de elección. Dios nos dotó de libre albedrío, que es la capacidad de decidir y responder a Él voluntariamente. ¿Sabes qué dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 19? He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, pero Él dice, escoge la vida. Lo he puesto delante de ti, pero como somos a imagen y semejanza de Dios, entonces nos dice, usa tu capacidad moral, distingue entre el bien y el mal, usa tu capacidad espiritual, relaciónate conmigo, ten creatividad y razonamiento, ten valor y dignidad y escoge la vida. Escoge la vida. La vida que Dios nos da, hermano, no es común, es algo maravilloso. Cuarto, ¿qué nos ha dado Dios a los seres humanos? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pues nos ha dado esto y más, hermano. Cuarto, inteligencia y razón. El ser humano puede pensar, puede aprender, puede analizar, puede tomar decisiones y actúa, si así lo decide, para glorificar siempre a su Cristo. Mateo capítulo 22 versículo 37 dice, ama al Señor con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y añade, y con toda tu mente. Nosotros entonces debemos de tener bien clara la capacidad de cómo nosotros debemos, hermano, de utilizar la inteligencia y la razón que Dios nos ha dado. Quinto, hermano, Dios nos ha dado conciencia. Dios ha puesto en nosotros, en nuestro interior, en el espíritu, una voz interior que nos guía a que hagamos lo correcto siempre. Dice Romanos capítulo 2 versículo 15, porque la ley está escrita en sus corazones. Bien, hermano, entonces nosotros no podemos decir cuando hagamos algo, ay, es que no sabía. Perdóname, hermano, la ley está escrita en nuestros corazones. Dios ha puesto una conciencia y una moral en nosotros, en donde nosotros tenemos la capacidad de hacer y de discernir lo que vamos a hacer. Sexto, nos ha dado emociones. Hemos sido creados con la capacidad de sentir. ¿Qué sentimos, hermano? Amor, gozo, tristeza, compasión. Incluso el Señor Jesús manifestó todas estas emociones. ¿Recuerdas qué dice en Juan 11:35? Lo que muchos dicen, el texto más corto de la Biblia, Jesús lloró. Hemos sido creados con emociones. Y séptimo, hermano, los hombres también Dios nos ha dotado de la capacidad de relacionarnos con nuestro Creador. Nos ha hecho seres relacionales con Él, pero también con los demás. Por eso Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Génesis capítulo 2 versículo 18. Aunque tú digas, ay, es que eso habla de los esposos. No, Él está hablando
de relaciones entre seres humanos. No es bueno que el hombre esté solo. Después dice en Amós 3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Porque si van dos juntos por el camino y uno tropieza, está el otro para levantarle, dice Amós capítulo 3. No está hablando exclusivamente del matrimonio. Está hablando de las relaciones interpersonales que debe de haber entre nosotros, hermano. De esto nos ha capacitado Dios, hermano. De esto nos ha dotado Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos en nuestra inteligencia la capacidad de relacionarnos con Dios, no espontáneamente, hermano, ni casualmente. Debe de ser, hermano, una búsqueda apegada completamente a nuestro Creador. ¿Por qué? Te voy a contestar por qué, hermano. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Génesis, en donde esa autoridad y esa fuerza de la que te mencionaba hace un rato, que es la unidad entre los seres humanos, se utilizó de una manera equivocada. Pero si es una fuerza real, hermano. Los llevó a oponerse y a luchar en contra de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 1. Todo el mundo estaba unido como una nación, con un lenguaje y un mismo propósito, dice un filósofo judío. Dice, en toda la tierra había una sola lengua y un objetivo común. Y te voy a hacer mención, ahorita le diría a Abraham que viniera a decirte quién es Rashi, pero yo te voy a decir quién es Rashi. Rashi, porque él hizo un comentario acerca de esto que te voy a decir. Rashi fue uno de los más grandes comentaristas bíblicos y del Talmud, del judaísmo, y su influencia continúa hasta ahorita, hermano. Rashi es considerado el comentarista clásico por excelencia de la Torá, que es el Pentateuco, los profetas, los escritos y el Talmud. Rashi, este varón, se distinguió por explicar el sentido literal del texto, aclarar palabras difíciles en hebreo y arameo, que fue el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Él también utilizaba el Midrash y lo utilizaba para ayudar a extender el texto. Este Rashi escribía con claridad, brevedad, pero también con profundidad, hermano. Él mencionó esas palabras, hermano, en donde dice que toda la tierra había una sola lengua y un objetivo común, de Barim a Hadim. ¿Qué es lo que quiere decir este objetivo común? Esta frase, hermano, señala una unidad ideológica peligrosa cuando está apartada de su creador. Ellos razonaron así, dice Rashi en uno de sus comentarios acerca de este texto, en donde el pueblo decidió en ese momento construir una gran torre, y dice Génesis 11, hagamos una gran torre para llegar hasta el cielo. Y todos tenían, hermano, en común la lengua, y todos tenían en común todos sus planes y sus proyectos. Este Rashi hace un comentario y dice acerca de este texto, dice, Hashem no tiene derecho a adueñarse de los cielos, que según pensaban los de Génesis 11. Ascendamos a los cielos y hagámosle guerra, dice este comentarista. Ellos planearon, según lo que menciona Rashi, el que te decía que era un comentarista bíblico del Talmud y de la Torá, de los escritos, de los profetas, planearon construir una torre e invadir los cielos para luchar contra Dios. ¿Qué probabilidad tiene el hombre de ganar contra Dios? Es absurdo, hermano. Jamás ganaremos contra Dios, el ser humano. Vemos cuál fue la respuesta de Hashem, dice este comentarista. He aquí, en Génesis 11:6, el Señor responde:
He aquí que son un pueblo único y todos tienen una misma lengua, y esto han comenzado a hacer, y ahora nada los retendrá de todo lo que planean hacer. Dios mismo, hermano, en Génesis capítulo 11, versículo 6, da testimonio en esta parte del texto respecto a que mientras se mantengan unidos, nada impedirá que el hombre logre su objetivo. ¿Ves, hermano? Una unidad mal aplicada. A pesar de que su emprendimiento se oponga diametralmente al propósito de Dios. Para frustrar la rebelión, hermano, de los seres humanos, el Señor siembra entre ellos semilla de disensión. Dice Génesis 11:7: vengan, descendamos y confundamos su lengua, para que cada uno no entienda la lengua de su compañero. Dios entonces cambia sus lenguas, Dios les dificulta la comunicación, lo que hizo que la unidad hiciera una implosión, que se destruyera. Cuando estuvieron unos contra otros, Hashem pudo dispersarlos. Dice en el versículo 8: entonces Hashem los dispersó desde allí a toda la superficie de la tierra y dejaron de construir aquella gran ciudad. La Biblia, hermano, exclusivamente en el libro de Génesis, en este texto, Génesis 11, nos enseña la sorprendente fuerza de la unión. Muchas veces cuando nosotros estamos unidos y nos respetamos y escuchamos mutuamente, nada puede detenernos. Cuando estamos juntos, se desencadena una fuerza única, hermano. Y es hoy a lo que quiero hacer referencia. Remanente Nuevo tiene que venir a vivir una unidad verdadera en donde nosotros, hermanos, se desencadene una fuerza única, en donde nosotros como iglesia, hermano, no dejemos solo al que toca, ni solo al que canta, ni solo al que danza, ni solo al pastor, ni solo a los diáconos, sino que seamos, hermano, unidos en una fuerza extraordinaria en donde nada pueda hacer frente a la vida del pueblo de Dios. Porque a lo mejor estás aquí, pero tu mente quién sabe dónde esté. ¿Qué dice, hermano, el libro de los Hechos? Que tenían en común todas las cosas. Esta era una fuerza increíble que se vivía en el día del Pentecostés. En el capítulo 2 dice: y estaban todos reunidos en el aposento alto, y que recibieron el bautismo del Espíritu Santo para sus vidas. En todas las referencias en donde la Escritura habla acerca de la unidad, suceden grandes cosas. ¿Sabes qué además dice el libro de los Hechos? Que al verlos de afuera tal unidad que tenían la iglesia naciente, tenían temor, hermano. Tenían temor de la iglesia que se estaba levantando. Porque la unidad tiene una fuerza increíble y poderosa. Estos la utilizaron, hermano, para dividir. Y la Torá, hermano, nos enseña la sorprendente fuerza de la unión, mal aplicada, pero fuerza al fin. Fíjate lo que dice Levítico capítulo 26, versículo 8. 5 de ustedes perseguirán a 100. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros? 5 perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, y sus enemigos caerán por la espada ante ustedes. Es la fuerza de la unidad. Con 5 perseguirán a 100, y 100 perseguirán a 10,000, y todos caerán por la espada de ustedes. Para la matemática no cuadra, hermano. Si 5 perseguían a 100, 100 deberían de perseguir a 2,000.
Pero dice que 100, al tener tal unidad, tienen más extensión, fuerza y autoridad que Dios delega sobre de ellos. Por eso dice: y 100 de ustedes perseguirán no a 2,000, sino a 10,000, y todos caerán por la espada de ustedes. Dios también nos ha dado una espada, hermano. Aquí está, mira. Porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos, dice la carta a los Hebreos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, dice el Señor a Josué. Ninguna arma forjada prevalecerá en contra de tu pueblo. Ninguna, hermano. Pero necesitamos unidad. Necesitas sentirte parte, no del grupo, no del diaconado, no del grupo pastoral, de remanente nuevo. Para que entonces tengamos esa fuerza, hermano, devastadora que Dios ha puesto en nosotros. Si sabes, si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, hermano. No eres tú y tus problemas, Marta. No eres tú y tu situación, Zulema. Porque si alguien está alegre, todos nos alegramos con él. Y si alguno está triste, todos nos entristecemos con él. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? El Midrash, hermano, el Midrash explica que aquí la Torah nos enseña que no hay comparación entre unos pocos que cumplen las enseñanzas bíblicas y una multitud que cumple, hermano, algunas cosas dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos unidos, nuestro poder es exponencialmente superior. A esta fuerza de la unidad se refirió el rey David cuando escribió: lo hiciste poco menor que los ángeles, dice el texto de Salmo 8. Y lo coronaste con honor y esplendor. El Señor nos dice: si deseas asombrarte, observa a la propia humanidad, pero cuando están unidos. Cuando están unidos, nada puede detenerlos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque libera un poder de Dios. Y es que el objetivo, hermano, del pueblo de Dios es perfeccionar al mundo mediante la soberanía de Dios. ¿Ves, hermano? ¿Sí me entendiste lo que te dije? Dios está poniendo una responsabilidad en nosotros. El objetivo supremo del pueblo de Dios es perfeccionar al mundo mediante la soberanía de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Pero también lo dice Éxodo capítulo 19, versículo 16, que Él nos ha hecho ser un reino de sacerdotes y una nación sagrada. ¿Tenemos conciencia de esto, hermano? Todo el pueblo de Dios lo debe de saber. Todo el pueblo de Dios debe de tener conciencia en esta circunstancia que te estoy diciendo ahorita, que dice la palabra, hermano. Todos hemos sido un pueblo de sacerdotes. Ahorita ves tu teléfono, Azari, ahorita que acabe el culto. Tenemos que tener, hermano, una verdadera unidad en Cristo. Te voy a decir la responsabilidad que Dios le ha dado al cristiano. Y no hay unidad, hermano, porque hemos olvidado nuestro propósito. Lo olvidamos, nos desencanchamos, tenemos una concepción muy
ligera de lo que es el cristianismo. Y en consecuencia, hermano, cuando nosotros olvidamos nuestro propósito, nos preocupamos por nuestros objetivos individuales. Pensamos solo en nosotros mismos y olvidamos expresar la gloria de Dios en todo lo que Él hace. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado? Nosotros debemos de civilizar a la humanidad a través de nuestra Biblia. Le enseñamos al mundo los pilares de la moralidad. ¿Qué le enseñamos? El monoteísmo, el amor al prójimo, la justicia para todos. Y una nación, hermano, no levantará su espada contra otra. Somos pacificadores. Imagina, hermano, lo que nosotros podríamos lograr si nos respetáramos los unos a los otros y realmente nos escucháramos. Podríamos verdaderamente cambiar al mundo. ¿Cuál es el propósito del cristiano? A través de la unidad, hermano, no es solo llevarnos bien, es cumplir un plan eterno de Dios en Cristo. Y la unidad es el medio que Dios usa para manifestar su gloria, su amor, su salvación al mundo. Y quiero explicarte, de acuerdo a lo que la Biblia dice, hermano, de una manera clara, cuál es la unidad que nosotros debemos de reflejar y el propósito. Nosotros debemos de glorificar a Dios. Y te menciono nuevamente, hermano, la unidad del pueblo de Dios existe para que Dios sea exaltado, no el cristiano. Dice Juan 17:21, para que todos sean uno y para que el mundo crea. La unidad testifica, hermano. La unidad habla por sí sola. Cuando la iglesia vive en unidad, Dios entonces es visible entre las personas. Porque tenemos una unidad clara, hermano, que se manifiesta en todo lo que nosotros estamos haciendo. Trabajamos, hermano, con una actitud que impulsa a los demás y que estamos teniendo una participación continua en todas las áreas que nosotros estamos teniendo. De aquí, hermano, nos conectamos al siguiente punto, que es precisamente ese: testificamos al mundo. La unidad es una evidencia viva de que el evangelio, hermano, está presente en este tiempo de conflicto y de división. ¿Sabes qué dice Juan 13:35? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos para los otros. Un cristiano dividido predica confusión, pero un cristiano unido predica a su Cristo, que oró por la unidad de su iglesia, no solo de los que estaban en ese momento, sino de todos cuantos el Señor llamare a lo largo de la historia. Tercero, hermano, la unidad nos hace cumplir una misión. Y es que la unidad hace posible la obra de Dios. Hechos 1:14 dice que estaban unánimes y perseveraban en la oración. Dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, hermano, la misión avanza cuando el pueblo camina unido. Necesitamos esto. Necesitamos tener bien claras, hermano, estos conceptos que nos van llevando hacia tiempos nuevos, que edifican, que bendicen y que refuerzan la unidad del amor en medio del cuerpo de Cristo. Cuarto, hermano, nosotros edificamos al cuerpo de Cristo a través de la unidad, porque la unidad fortalece espiritualmente a la iglesia. ¿Sabes qué dice Efesios 4:16? Dice, de quien todo el cuerpo crece y se edifica en amor. El cristiano, hermano, jamás crecerá aislado, crece en comunidad, teniendo una relación fortalecida, unida, de bendición de unos para con otros. Quinto, hermano,
Manifestamos el carácter de Cristo cuando nosotros estamos viviendo en unidad con todas las personas. La unidad refleja el corazón de Jesús, hermano. Mira, este es de Cristo. Esos que van allá, mira. Se refleja la unidad. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Unidad, hermano, unidad. Nosotros entonces debemos de manifestar el carácter de Cristo, porque la unidad refleja el corazón de Jesús. Sexto, hermano, con esto termino estos puntos, no el tema. Nosotros debemos de prepararnos para la eternidad. La unidad anticipa el destino eterno del pueblo de Dios. Mira que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Y había una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Era una gran multitud que se componía de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas de la tierra, hermano. Así nos prepara Dios para la eternidad. Te menciono, vivir en unidad hoy es ensayar aquella eternidad que viviremos juntos con nuestro Cristo. Así que, hermano, nosotros tenemos grandes cosas que estar llevando a cabo acerca de lo que es la unidad, hermano. La unidad es una fuerza que debe de liberarse para que todos seamos bendecidos, ministrados, hermano, guiados por el poder de la presencia de Dios, y que estemos viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria delante de la presencia de nuestro Dios. Tenemos que tener siempre esa capacidad, hermano, de vivir en unidad con todos los demás. No, pero es que el hermano, por más que lo intento, pues yo me acerco y no se deja. Bueno, ¿cuántas veces rechazamos a Cristo? Y ahí estuvo el Señor hasta que nos convenció de que necesitábamos vivir bajo su autoridad. Y podemos poner infinidad de ejemplos, hermano, pero siempre comparándolos con Cristo. Y nosotros entonces vamos a encontrar, hermano, que no hay nada, hermano, que pueda ser mayor a que nosotros tengamos ese propósito de unidad en nuestra vida, hermano. ¿Cuál es el propósito del cristiano a través de la unidad? Es exaltar a Cristo, anunciar a Cristo, edificar a la iglesia, impactar al mundo, caminar hacia la eternidad juntos. Y te menciono, hermano, que la unidad no es opcional, es parte del llamado cristiano. Así que lo que Dios nos ha hablado, hermano, desde el momento en el que nosotros venimos a Él, es que nosotros estemos tomando para nosotros la familia que Dios nos ha dado. Todo para la gloria de nuestro Dios. Y no momentáneamente, completamente, hermano, completamente. Cristo hoy viene a hablar a nuestro ser y a nuestro corazón. En verdad, hermano, nosotros vivimos tiempos muy difíciles. Nos ha tocado vivir una etapa de la historia tremenda, hermano. El mundo está en contra de la unidad. Cristo está a favor de que todos seamos un solo cuerpo, que tengamos en común todas las cosas y de que estemos todos en común acuerdo vivir para la gloria de su nombre. Ya nos hicieron una pandemia, hermano. Ya están preparando la otra. Pero nosotros, hermano,
debemos de seguir, más bien, el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Y en estos tiempos difíciles, hermano, debemos demostrarnos nosotros, remanente nuevo, como una iglesia con una unión genuina. Somos, hermano, Dios nos ha hecho poco menor que los ángeles. Pero con unidad, hermano, nada nos va a detener. Por eso yo te invito, hermano, yo te invito a que nosotros tengamos ese razonamiento en la inteligencia y en el conocimiento que Dios nos ha dado, a que nosotros estemos experimentando y viviendo esa fuerza de la unidad. Porque es uno de los mayores atributos que Dios ha dado a su iglesia. Él no habla de uno solo. Él no dice que solamente a unos les dio autoridad y libertad. Él puso como representante, por ejemplo, a Pedro cuando le dijo: en verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo levantaré a mi iglesia. Él era el representante en ese momento de todos nosotros y de todos los cristianos alrededor del mundo, hermano. No era exclusivamente a Pedro. Él era el representante de todos los que somos ahora salvos y a lo largo de la historia han sido salvos y que estarán siendo salvos en el camino del Señor. Pero nosotros debemos, hermano, de experimentar esa fuerza que Dios nos ha dado, hermano, y vivir en claridad a la humanidad. Amor, amor, amor. ¿Y sabes qué te digo, hermano? Algo que Dios quiere que hoy sepas. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Por eso el enemigo muchas veces nos hace enfocarnos en nuestras situaciones personales. Eso nos impide ver la necesidad del vecino, de la familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Nos impide ver la necesidad de la salvación que ellos tienen, porque nos ha enfocado en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Nos impide que nosotros veamos que hay una necesidad allá afuera de proclamar la salvación de Cristo. Hay muchas cosas, hermano, en donde nosotros estamos completamente distraídos, pero que no tenemos el enfoque de unidad. En donde si nosotros, hermano, tenemos el enfoque personal, ¿cómo lo tendremos congregacional? Ponte de pie, vamos a orar. Ambari, Kandiri, Bandara, Basá.